Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar el tema de geometría en el espacio. Vamos a empezar con algunos conceptos previos. Los poliedros o sólidos geométricos. Vamos a definir lo que es un poliedro. Es una porción de espacio limitado por 4 o más polígonos no coplanares llamados caras. Estos poliedros pueden ser poliedro convexo y poliedro no convexo. Hablamos de un poliedro convexo cuando todo él está en el mismo semiespacio respecto al plano de cada una de sus caras. Hablamos de un poliedro no convexo cuando tiene alguna cara cuyo plano atraviesa la figura. Es importante conocer el teorema de Euler en este tema. ¿Qué nos dice Euler? En un poliedro se cumple que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2 y se representa de la siguiente forma, donde C es igual al número de caras, V el número de vértices y A el número de aristas. Pero también vamos a ver otra propiedad muy importante. Esta propiedad nos dice que si un poliedro se encuentra formado por polígonos de diferente número de lados, el número de aristas se va a calcular de la siguiente forma. El número de aristas va a ser igual al N1, N2, N3, sucesivamente van a simbolizar el número de lados de cada polígono. P sub 1, P sub 2, P sub 3 van a simbolizar el número de polígonos que nos dan. Entonces, el número de aristas se va a calcular por N1 por P sub 1 más N sub 2 por P sub 2 más N sub 3 por P sub 3, sucesivamente, todo sobre 2. Esto va a depender del número de lados de cada polígono que nos van a dar en el problema planteado y del número de polígonos que nos van a dar por ello. Tanto el teorema de Euler como esta propiedad van a ser indispensables para la resolución de los problemas que se nos van a presentar. Y para ello vamos a resolver dos ejercicios para poder aplicar las dos propiedades vistas anteriormente. Ahora sí, algunos ejemplos. El primer ejemplo nos dice, encontrar el número de aristas de un poliedro que está formado por 8 triángulos, 5 cuadriláteros y 6 pentágonos. En 8 triángulos, el número de lados va a ser igual a 3. Un triángulo posee 3 lados. Y el número de polígonos que nos dan es igual a 8, porque nos dicen 8 triángulos. En 5 cuadriláteros, sabemos que el número de lados de un cuadrilátero es igual a 4. Y el número de polígonos que nos dan es igual a 5. Y por último, en 6 pentágonos, el número de lados de un pentágono va a ser igual a 5. Y el número de polígonos que nos dan va a ser igual a 6 pentágonos. Ahora, lo que nos piden hallar es encontrar el número de aristas. Para ello, vamos a aplicar el teorema de Euler o la propiedad. ¿Y qué nos decía la propiedad? Nos decía que cuando un poliedro se encuentra formado por polígonos de diferente número de lados, el número de aristas se calcula multiplicando el número de lados de cada polígono por el número de polígonos que nos dan. En este caso, tenemos la propiedad que se nos muestra. Y nos dicen que el número de aristas va a ser igual a 3, que es el número de lados del triángulo, por 8, que es el número de triángulos que nos dan en el problema, más 4, que es el número de lados del cuadrilátero, por 5, que es el número de polígonos que nos dan, más 5, que es el número de lados del pentágono, por 6, que es la cantidad de pentágonos que nos dan, sobre 2. Resolvemos esto y nos va a quedar que el número de aristas va a ser igual a 37. Este fue el primer ejemplo. Veamos un ejemplo más para reforzar. Ahora, el ejemplo 2 nos va a pedir encontrar el número de caras
vértices y aristas de un poliedro que se encuentra formado por 6 triángulos, 4 pentágonos y 8 hexágonos convexos. Resolviendo, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hallar el número de caras, que es lo primero que nos pide. Para eso sabemos que 6 caras, que el poliedro va a presentar 6 caras que van a ser triángulos, 4 caras que van a ser pentágonos y 8 caras que son hexágonos, como lo indica el problema. Entonces, para calcular el número de caras, vamos a sumar todas las cantidades y vamos a obtener que el número de caras del poliedro va a ser igual a 18. Ya tenemos la primera solución de nuestro problema. Ahora nos pide hallar el número de vértices y aristas. Vamos a hallar ahora el número de aristas. El poliedro nos dice que está compuesto por 6 triángulos. El número de lados de un triángulo es 3 y el número de polígonos es 6. También está compuesto por 4 pentágonos. El número de lados de un pentágono es 5 y la cantidad de polígonos que nos dan es 4. Y por último, está compuesto por 8 hexágonos. El número de lados de un hexágono es 6 y la cantidad de polígonos que nos dan es 8. Muy bien, lo que nos pide ahora es hallar el número de aristas, por lo tanto voy a aplicar la propiedad. Y es la fórmula que se nos muestra a continuación, en donde ya sabemos el valor de n sub 1, n sub 2, n sub 3, y sabemos el valor de p sub 1, p sub 2 y p sub 3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar 3, que es la cantidad de lados que posee el triángulo, por 6, que es la cantidad de polígonos, 5, que es la cantidad de lados del pentágono, por 4, que es la cantidad de polígonos, y de la misma manera 6, que es la cantidad de lados del hexágono, por 8, que es la cantidad de polígonos. Resolviendo, tengo que la cantidad de aristas, o el número de aristas que posee dicho poliedro, va a ser igual a 43. Y ahora lo único que me falta hallar para completar el problema resuelto es el número de vértices. Para hallar el número de vértices, voy a aplicar yo el teorema de Euler. ¿Qué nos dice recordando el teorema de Euler? El teorema de Euler me dice que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Ahora, el número de caras lo hallé anteriormente y sé que es 18. El número de vértices es lo que voy a hallar. El número de aristas lo acaba de hallar hace un instante y es 43. Y el número más 2. Entonces lo que se me va a formar a continuación va a ser una ecuación. Resolviendo la ecuación voy a tener que el número de vértices que va a presentar dicho poliedro va a ser igual a 27. Y eso es todo. Entonces, al concluir la respuesta, tengo que el poliedro va a tener 18 caras, 43 aristas y 27 vértices. Ahora veremos los poliedros regulares. Primero definamos a un poliedro regular. Es regular cuando sus caras son polígonos regulares de igual número de lados. Solo existen 5 poliedros regulares que son el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. En el siguiente cuadro podemos ver el tetraedro regular, que su número de caras es 4, al igual que sus vértices, y el número de aristas es 6, donde la forma de sus caras va a ser un triángulo equilátero. En el siguiente poliedro regular vamos a presentar 6 caras, 8 vértices y 12 aristas, donde su forma de cara va a ser un cuadrado. En el octaedro regular el número de caras es 8, el número de vértices es 6 y el número de aristas es 12, donde la forma de las caras va a ser igual a un triángulo también equilátero. El siguiente poliedro va a presentar 12 caras, 20 vértices y 30 aristas, donde la forma de las caras va a ser un pentágono equilátero. Y el último poliedro regular va a presentar 20 caras, 12 vértices y 30 aristas, donde también la forma de sus caras va a ser un triángulo equilátero.
Ahora analizaremos el tetraedro regular, donde se mostrará el área total de la superficie, el volumen y la altura, donde h vendría a ser la longitud de la altura y a la longitud de la arista. Como podemos ver, ese tetraedro tiene la forma de todas sus caras un triángulo equilátero, como vemos allí. Ahora veremos el hexaedro regular. También lo analizaremos y podemos hallar el área de la superficie total, el volumen y la diagonal. Acá no es posible hallar la altura, puesto que la altura vendría a ser una arista, donde A es la longitud de la arista y D es la longitud de la diagonal. Asimismo, del octaedro regular, donde A vendría a ser la longitud de la arista y D la longitud de la diagonal. El área de la superficie total, el volumen y la diagonal. Ya, ahora los problemas propuestos. El problema 1 nos dice que la altura de las caras de un tetraedro regular mide 2 raíz de 3. Encontrar el área de la superficie total. Resolviendo, tenemos que el triángulo BDC es equilátero, por lo que si hay una altura en este triángulo equilátero, la misma altura va a ser una bisectriz, igual que una mediana y una mediatriz. Entonces, si esta altura también es una bisectriz dentro de un triángulo equilátero, la medida solo de la bisectriz de D va a ser 30 y la medida del ángulo C va a ser 60, por lo que es un triángulo equilátero. Entonces, el que se opone a 60 es 2 raíz de 3. Vendría a ser lo mismo que K raíz de 3 por el triángulo notable. Igual que en el 30, HC vendría a ser a medios. Entonces, el que se opone 30 sería K. K que vendría a ser a medios. Entonces, A vendría a ser igual a 4 y el área total, como propiedad del hexaedro regular, tetraedro regular, vendría a ser a cuadrado raíz de 3, que el resultado sería 4 al cuadrado raíz de 3 sería 16 raíz de 3. Ya en el problema propuesto 2 nos dicen que en un cubo de 6 centímetros de arista encontrar la distancia de uno de sus vértices al centro de una de sus caras opuestas. Sabemos que un cubo es un hexaedro regular y resolviendo tendría que en el triángulo ABC AC sería 6 raíz de 2, puesto que AB, la longitud de la arista sería 6, que valdría su equivalente a BC, por ser un hexaedro regular, donde las aristas son iguales. Y por Pitágoras sabemos que AC va a valer 6 raíz de 2. Entonces podremos decir que AO va a ser igual a OC, que vendría a ser, en este caso, 6 raíz de 2 sobre 2, que vendría a ser a 3 raíz de 2. Entonces, en el triángulo EAO, usando el teorema de Pitágoras, x elevamos x al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más AO al cuadrado, pero AO es 3 raíz de 2 y x nos saldría 3 raíz de 6.